Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien y bueno, dispuestos a compartir lo que tiene que ver con una nueva noche de Banca 19, con una noche especial porque, como sabrán, en este preciso momento se está sesionando en el Consejo Deliberante, se está llevando a cabo la tercera sesión ordinaria allí en el Cuerpo Legislativo, donde había para tratar un orden del día de aproximadamente 28 puntos, si bien algunos agregaron, y que se comenzó a sesionar alrededor de las 6 de la tarde. Sesiones que ya lo preveíamos, este año van a ser muy largas teniendo en cuenta de que estamos en un año electoral y esto también se mete, si se quiere, en cada una de las sesiones. Se trataron temas importantes, se dieron muchas discusiones, algunas de ellas demasiado estériles o por lo menos muy alejada quizás de esa realidad que los vecinos a veces pretenden que se esté tratando. Ahí estamos viendo imágenes incluso en vivo de lo que está pasando en este momento justamente en el Consejo Deliberante. Temas importantes hubo y muchos, pero el más importante, el tema vedette de la noche, podríamos decir, tiene que ver con lo que tratábamos la semana pasada aquí en Banca 19, la problemática que se da con los trabajadores del estacionamiento medido que fueron pasados al hospital municipal para que realicen trabajos de limpieza, tareas de limpieza, y que sin embargo no están reconocidos como trabajadores municipales y que incluso hoy presentaron una nota que después vamos a estar haciendo referencia, donde directamente se les prohíbe el ingreso al hospital porque no los reconocen como trabajadores. Sí, como lo están escuchando, verdaderamente es una temática que el Ejecutivo, en vez de ir, solucionándola, cada vez va trabando más las circunstancias de cara justamente a los trabajadores. En un rato vamos a estar tratando este tema porque tenemos mucho más para abordar. Hoy no va a haber concejales invitados aquí en Banca 19 porque entendíamos que quizás no llegábamos con los tiempos y porque también encontramos que hay otras temáticas interesantísimas para poder abordar más allá de lo que suceda hoy en la agenda del Consejo Deliberante. Nosotros también tenemos nuestra propia agenda. Uno de ellos tiene que ver con un vecino de nuestra ciudad que hace un mes y un día exactamente comenzó con una gran odisea, comenzó a remar una realidad que verdaderamente cada vez le es más difícil. Y más si decimos que está vinculado al tema de salud, cuando hace más de un mes su papá tuvo un accidente y terminó internado en el hospital municipal, lugar donde todavía se encuentra, lugar donde no le quieren entregar ninguno de los estudios a sus familiares que quieren hacer una interconsulta, lugar donde ellos están quejándose por el trato que le han dado algunas enfermeras a su papá justamente por la manera en que lo han tratado. En realidad hubo un destrato absoluto con este paciente, es decir, con Héctor, y hoy vamos a estar hablando acá con su hijo que, bueno, ha enviado notas al Poder Ejecutivo, a mesa de entrada en la municipalidad, al hospital municipal, ha tratado de hablar con funcionarios, obviamente quedaron en que se iban a comunicar con él, le dijeron que hay algunas enfermeras suspendidas de acuerdo a este caso, bueno, que vamos a estar, como decíamos, abordando en la noche de hoy, que es terrible y nos duele mucho porque estamos hablando, como siempre decimos, de la salud, ¿no? Y que es uno de los temas más sensibles para cualquier comunidad. Y en este caso está vinculado a una operación de cadera que nunca se le pudo hacer, en este caso a Héctor, teniendo en cuenta, bueno, los diferentes paros que se fueron sucediendo en el sector del quirófano, porque otro día encontraron el quirófano cerrado con llave, porque le propusieron operarlo en la propia pieza donde se encontraba el papá, donde un día lo fueron a ver y ya no estaba en esa pieza, sino estaba en otro lugar y no le habían avisado, donde un día se enteraron que Héctor se había caído y lamentablemente lo encontraron con muchísimos moretones, en mal estado. Bueno, todo esto es la odisea que está pasando esta familia que hoy va a estar aquí dialogando con nosotros. Por el otro lado, hoy también, ni bien comenzaba la sesión en el Consejo Deliberante, la concejal del Partido Socialista, Erika Torena, le comunicó al resto del cuerpo que definitivamente desde el Partido Socialista se decidió separar la banca del interbloque al que pertenecen por diferencias ideológicas, en este caso, y políticas con el GEN fundamentalmente y Vecinos por Azul y la Unión Cívica Radical. Algo que quizás se venía, si se quiere, viendo, pero sin embargo se concretó hoy. Hay muchas diferencias y vamos a estar hablando con el secretario general del Partido Socialista en nuestra ciudad, que es el doctor Eduardo Lapenta, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo políticamente con respecto a estos partidos que lamentablemente a nivel nacional van por un camino, pero aquí evidentemente están cada vez más lejos. Estos son los temas que vamos a estar tratando hoy en Banca 19, así que rápidamente los invitamos a compartir una pausa para regresar aquí y ya hablar con los verdaderos protagonistas de esta noche en Banca 19. Banca 19. Continuamos en Banca 19, lo habíamos dicho, ya cuando nos volviéramos a encontrar vamos a estar con los verdaderos protagonistas y es por eso que ya estamos saludando y diciéndoles buenas noches a Pedro Picard. Él es justamente el hijo de Héctor, quien en este momento aún se encuentra internado.
no sé si esperando una solución o qué, porque hasta ayer no estaba muy bien porque tenía un sangrado abdominal, pero sin embargo ahora hace un ratito que regresan del hospital y les acaban de decir que quizás el viernes o sábado se lo pueden llevar a su casa. Están más perdidos que el primer día que lo llevaron en realidad. Pedro, buenas noches. Bienvenido y gracias por estar acá. Contanos cómo empieza todo esto. Hace un mes y un día exactamente. Sí, como casi toda la semana yo lo llevaba a almorzar a mi papá, y ese día se manejaba por sus propios medios, bien con un bastón, pero caminaba solo, subió el auto, bajó en mi casa, comimos, se divirtió con su bisnieto, lo llevo a dormir a su casa de vuelta a la siesta, y bueno, yo también me vuelvo a darme una siesta, y a las 4 de la tarde me entero de que papá se había caído y se había quebrado la cadera. Bueno, enseguida nos pidieron dadores de sangre, que fue mi hija y un amigo de mi hermano. Para ya el lunes a las 8 de la mañana estaban los dadores de sangre, supuestamente porque lo iban a operar inmediatamente. ¿Qué día se cayó él? Ese fue un sábado 18. El sábado. Supuestamente ese mismo lunes ya lo operaban. Estaba en la parte de arriba, que no me acuerdo cómo es que se llama, creo que cirugía. Y bueno, según aparentemente empezó que tenía el azúcar muy elevado en la sangre, que esto, que el otro, empezaron a correr los días. Escuchamos muchas cosas en los pasillos, el tema del paro de los anestesistas, paro de ahí toda la parte interna del hospital, de quirófano, escuchar de que los quirófanos estaban encerrados con llave, parte médico muy escueto que no nos daban certeza de nada, y bueno, ya transcurrieron un mes y un día, y la semana pasada con mi familia decidimos hacer una carta que te entregamos en el hospital, firmada después por el doctor también Durs, firmada por el doctor que estaba de turno en ese momento, que no me acuerdo ahora si me apuntan cómo se llamaba, Maraschio. Recibe también la jefa de las enfermeras porque hubo un maltrato. En todo ese interín, a papá de terapia intermedia lo pasan a sala común. Ese día que lo pasan a sala común, papá se cae de la cama. Nos venimos a enterar por un señor que estaba internado al lado de papá, que estuvo en un buen rato llamando a la enfermera. Cuando voy a la tarde a darle de comer, me entero de todo esto. Él tenía hambre, porque en ese momento estaba bastante bien todavía. Había querido comer solo, estaba lleno de fideos, lleno de gelatina. Y bueno, ahí todo se fue ese interín de que nos decidimos hacer todo esto, porque, por papá y por todos los abuelos o todos los enfermos que de ahora en más que sean bien tratados. Después escuché, por ejemplo, de que no se podía operar porque no había sangre, y siendo de que ya los dadores de sangre estaban en el segundo día. Que hice un comentario. ¿Qué explicaciones les dieron desde el hospital de por qué en todo este tiempo no lo operaron? ¿Le dieron alguna explicación concreta? Los primeros días aceptamos, qué sé yo, de que papá estaba desmejorando, que no se querían arriesgar a operar. Por eso fueron cada día y medio un informe médico que era uno, era otro, no era una sola persona. Entiendo que no puede ser una sola persona que dé siempre los partes médicos porque no va a estar viviendo el médico ahí, pero que era la doctora Ruiz, que era este otro doctor, que era este otro, que el gordito está desmejorando y que patatín, que patatán. Y bueno, escuchar al kinesiólogo decir que no había sangre para operar antes de ayer, ya casi un mes, dije, ¿qué pasa si hay un accidente en Azul? ¿No hay sangre? No, me dice, son para casos especiales esa sangre que hay en el banco de sangre. Pero hace un mes que está esperando que, se opere a su papá, a Héctor, en este caso, ¿no es un caso de urgencia? Yo escuché muchas disculpas de parte del doctor Dus, se las acepté, pero no la entiendo, como le dije. Yo te acepto, Juan, le digo, tu disculpa de mal hecho también. Dice, pero no podemos hacer más nada. ¿Por qué no pueden hacer más nada? Está en un hospital con profesionales que lo tienen bueno, si hace una semana que estoy pidiendo informe para hacer una interconsulta, si lo puedo llevar, porque puedo tener posibilidad de llevarlo por ahí, y no me dan
no nos dan lo que nosotros estamos pidiendo. He hablado con el secretario de Gobierno, dijo, está todo en mano, el intendente está sabiendo que se va a tomar medidas, pero a mí las medidas ya no me alcanzan. A mi papá, a todo esto, cuando se cae, después cuando lo empezamos a revisar con mis hermanos y todo, vemos que tiene 10 centímetros más corta en la pierna quebrada. Papá caminaba, ahora con 10 centímetros creo que no va a poder llegar a caminar más. Hemos estado esperando a ver si vienen kinesiólogos a explicarnos cómo tenemos que moverlo a papá. A mí me da miedo moverlo, porque, a ver, uno le mueve la pierna y empieza con que tiene dolor. Obviamente es una quebradura, es una persona de 77 años, yo entiendo, es una persona mayor, pero creo que hubo muchísima mala praxis acá. Claro, sucede que, a ver, a Héctor en este caso, como no lo operaron, se le selló la cadera, según tienen entendido sus familiares, entonces al sellarse, bueno, se le selló como pudo, como nada, se tenía que dar, entonces le quedaron teóricamente 10 centímetros más corta una pierna a la otra y nunca lo operaron. No. A pesar de esto, otro día que fueron a visitarlo, según tenemos entendido, no lo encontraron en el lugar donde iban siempre, entonces empezaron a averiguarlo, habían cambiado de habitación, pero nunca le habían informado, y ahí es donde se enteran que encima se había caído. Y tampoco fuimos informados de eso. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué les intentó parar? ¿Porque no estaban las condiciones? Lo cambiaron de habitación, ¿cierto? De terapia intermedia a sala común, y no le pusieron las barandas. Es una persona que se quiso dar vuelta y se cayó de la cama. Claro, él necesita tener baranda sí o sí en la cama donde él necesita tener baranda, ¿cierto? Porque él se trata de acomodar, es una persona que hace un mes que está boca arriba, una persona, grande, porque era robusta, digo, porque tiene unas piernitas ahora sí, le ha quedado, es cierto, nunca se le hizo algún masaje, ni dijeron, a ver, ustedes los parientes traigan algún masajista para que eso no se vaya deteriorando cada vez más. Ha bajado muchísimo de peso. Actualmente, hoy está todavía con suero. Y el viernes nos querían darle el alta. Sin recibir yo todo lo que estamos pidiendo con mis hermanos, placas, por lo menos quiero ver cómo está soldado eso. ¿Cómo se soldó? A ver si papá mejora la salud, si se puede operar en algún otro lado. A ver, yo ya desconfío de todos acá en Azuel. Bueno, además, Pedro elevó una nota que le hizo pública a través de los medios, que presentó en el hospital, que presentó, como decíamos, en mesa de entrada, incluso se acuerda hasta el número de expediente que ya tiene, ¿no? Sí, P139. P139 es el número de expediente donde ingresa en la Municipalidad de Azul, donde incluso hizo referencia a malos tratos que se le dio en todo este tiempo, sí, ¿no? Lo escuchó mi hermano y tomaron medidas suspendiendo a 2 enfermeras de ese turno, que son las mismas que me dijeron que se había caído en el turno anterior. Hasta eso llegamos a desmentir, no tener la responsabilidad de decir, sí, nos olvidamos de ponerle la baranda o no había baranda. A ver, no me sirven todas las excusas que puedan llegar a poner porque mi papá se cayó del mismo lugar que estaba quebrado. Tuvo la suerte o no, porque yo no pude ver placas después de esa caída, a ver si se volvió a quebrar o no. Mi papá llegó a tener la rodilla así. Después de los 20 días que estuvo internado por la quebradura, siguió internado más de vuelta por esa caída. ¿Qué implica un maltrato por parte de una enfermera? Porque hay tanta forma de maltratar a una persona. Verbalmente. ¿Verbalmente? Mi hermano lo escucha, ¿cierto? Y que salió en el diario, están, viejo hijo de pu, te orinaste de vuelta encima. ¿Esto le decía una enfermera a su papá? A mi papá. Y su hermano justo estaba entrando y lo escucha. Estaba entrando y lo escucha, porque mi hermano tiene, yo como estuve haciendo, a ver, como dice el papalío, en el buen sentido de la palabra, respeto los horarios, entro cuando me abren la puerta, mi hermano tiene un permiso para entrar, entonces al entrar y justo estaban cambiándolo, mi hermano escucha todo esto. Y en un momento había un chico internado ahí que nos salía de testigos, no sé lo que pasó, que después desistió de salir de testigo. No quiso salir más. No quiso saber nada. Otra cosa, por ejemplo, que sería una, entre comillas, una anécdota de que ya yo le encontré a papá varias veces lleno de hormiga en la cama. ¿Cómo lleno de hormiga? Sí, a ver, con todo lo que pasamos esto prácticamente parece un chiste, pero bueno. No, pero estamos hablando de un hospital. Sí. La enfermera dice que están adentro del zócalo, las hormigas. Ajá. Y papi, pobrecito, dice, me muerden las espaldas a la noche las hormigas. ¿Eso le dice su papá? Sí.
Bueno, es duro el relato, porque como la está pasando Héctor, con una familia totalmente presente, porque acá vemos a uno de sus hijos, está el otro, bueno... Mis hermanas, mi hija... Está la hija de Héctor que lo está acompañando acá, no está en cámara, pero lo está acompañando, está permanentemente también al lado de su abuelo. Están haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Lo que cualquiera haría por una persona que quiere, como es el caso de esta familia. Y no termina acá, porque también sabemos que tienen cortado el timbre, entonces los pacientes que están internados no pueden llamar. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, porque esto de las hormigas ya superó absolutamente todo. Me muerden la espalda, es lo que le dice el papá, imagínense poniéndonos nosotros en esa situación, ¿no? ¿Para dónde disparamos? Es lo que quiere saber también esta familia. Continuamos en el próximo bloque en Banca 19. Banca 19. Continuamos en Banca 19 y obviamente seguimos charlando, ¿no? En el corte, mientras ustedes también están, si se quiere, bueno, mirando y también escuchando cuáles son las ofertas de nuestros auspiciantes. Nosotros seguimos con este caso, verdaderamente no lo podemos creer, que nos indigna, ¿no? Porque es un destrato absoluto por parte del Estado, con quien verdaderamente nos tendría que representar, pero se encuentra lejos de esto. Decíamos, a ver, que usted lo cuenta como una anécdota, ¿no? Lo que tiene que ver con lo de las hormigas, que su papá dice algo me muerde en la espalda, son hormigas que andan en la cama. Son hormigas que se suben por la pata, llevé, bueno, hasta papel de aluminio para ponerle y había estado trabajando las chicas, a ver si la podían combatir y bueno, no la pusimos. Pero tenemos en la mesita de lo de papá aluminio, papel de aluminio para que, como hacen en las plantitas, ¿cierto? Si hay un brote de vuelta de hormiga, que no se le suban a la cama a papá. A esto le tenemos que agregar que tampoco anda el timbre, que bueno, sabemos que hay en cada una de las camas, tanto en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, porque cuando un paciente, en este caso el hospital, que no pueden estar permanentemente con un familiar, tiene que hacer sus necesidades o necesita llamarlo porque tiene algún dolor o algo, aprieta el timbre y automáticamente viene una enfermera. Acá no viene absolutamente nadie porque los timbres no andan. No, hoy yo lo comprobé, yo mismo con mi hermano, lo comprobó que los timbres no andan. O no le dan bolilla. A ver, me quedan mis serias dudas, pero hoy creo que escuché por radio un comentario que creo que lo habían desconectado a propósito porque estaban trabajando a reglamento. Claro, el otro día le decían de que en realidad tienen 2 enfermeras para todo un sector y que verdaderamente no dan abasto. Y el problema no es ni de Pedro, ni de Héctor, ni de ningún paciente que se encuentre en el hospital, porque todos tienen que tener un buen trato. Claro, yo lo que, por esto que me animé a hacer todo esto con mis hermanos, todo, porque, a ver, hoy es mi padre, mañana puede ser, me puede tocar a mí, a un vecino, a otro pariente, que no siga sucediendo esto en Azul. Hemos nacido acá, somos azuleños, y realmente nos dan bronca, si se puede decir bronca, todo esto que estamos pasando. Y estoy muy enojada yo, imagínense, escuchando lo que está pasando el papá de Pedro, imagínense él, que lo está viviendo con su propio padre, bueno, que está su hija acá, que es la nieta, y todos pasando, como decíamos, esta odisea, que si no es por un paciente que se encuentra internado al lado, que a veces lo ayuda, verdaderamente cuando no están ellos, no reciben ningún tipo de ayuda, se ayudan entre los pacientes. Se ayuda entre los pacientes, por ejemplo, un chico que estaba al lado, un señor, digo, que estaba al lado, fue cuando empezó a los gritos que papá se cayó, porque papá llama a veces, sí, muy seguido, pero en este caso yo calculo que debe haber sido un llamado ya, a ver, de grito de dolor y todo, porque caerse de la cama, quebrado, volvió a tener toda la pierna con moretones, y terminó llamando a los gritos el otro muchacho que estaba al lado. Y a veces tienen la amabilidad de los pacientes que están internados al lado de darle de comer. Sí, hoy un señor que entró hoy ahí a esa parte, no quiero equivocarme, pero tenía una Biblia al lado, como estamos esperando y a veces, bueno, hay lugares que están haciendo traslado de pacientes, a esa hora cuando entramos todos los parientes, me parece que, no sé, o tendría que hacerlo antes o después, tenemos que esperar y cuando llegamos, me ha tocado de hacerle calentar la comida muchas veces, en un mes que estamos de derrotero ahí adentro del hospital. A ver, estamos hablando de hormigas que, bueno, en este caso invaden al paciente en su cama, estamos hablando de la comida fría, que no los atienden, que no atan los timbres, pero en realidad esto es nada al lado de lo que están pasando porque al mismo tiempo están por un problema, que el papá se quebró la cadera, que nunca lo operaron por diferentes problemáticas, que nunca entendieron bien por qué, porque no le terminaron de dar explicaciones y que hoy la cadera le selló
con 10 centímetros más corta una pierna, con lo que esto implica, se encuentra muy deteriorado, obviamente una persona que está más de un mes tirado en el buen sentido, ¿no? Está prácticamente tirado, porque Sí, verdaderamente yo no nunca lo vi atienden. dado vuelta porque no sé cómo se pudo llegar a caer, creo yo, de queriéndose acomodar, o lo han dejado en el borde de la cama, no entiendo porque no recibimos ninguna clase de explicación. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de explicación le dieron con respecto a la no operación, con respecto a que se cayó, con respecto a que la comida está fría, con la presencia de hormigas? ¿Alguien le dice algo? Me da risa porque hemos escuchado tantas cosas. ¿Pero tantas qué? cosas. Porque, a ver, ¿qué? Y bueno, lo último que escuché antenoche fue que me dijo el traumatólogo de que no habían tenido sangre. Después de un mes. Siendo de que levantamos el teléfono y nosotros, calculo que en una hora conseguimos 10 dadores de sangre. Y lo llevaron, de hecho, y se presentaron. Se presentaron el mismo lunes que lo iban a operar. Papá se cayó un sábado a las 4 de la tarde. El lunes estaba un amigo de mi hermano y mi hija donando sangre. Que nada que ver, por ejemplo, mi hija es totalmente de otro factor de sangre de mi papá. Pero van al banco de sangre, en realidad, nunca reciben la misma sangre. Pero, ¿y cómo? Entonces, ¿no había sangre para mi papá en el banco? Esa es la pregunta que yo hago. Porque a uno, mientras le está dando el parte médico, escucha pero después cuando va caminando, como me ha pasado a mí, que he ido caminando a mi casa, empiezo a darme cuenta de que me han boludeado, si lo puedo decir en cámara. Realmente. Porque no he dicho tantas barbaridades que uno después, en el momento es, bueno, pobre viejo, resignar, y no. La directora del hospital, la doctora María del Carmen Ruiz, algún día se le acercó a dar algún tipo de explicación, el propio intendente, el secretario Justo de Salud. estaba, creo que había sido en el cuarto o quinto día, más o menos, que estaba la hermana de Bahía Blanca, y nos dice que el gordito estaba cada vez más deteriorado, por eso que no lo podían operar. No, pero algún tipo de explicaciones con la presencia de hormiga, con estas cuestiones que no tienen que pasar en un hospital. Usted hizo pública la situación, usted presentó notas en el hospital y en el municipio. ¿Alguien se comunicó con ustedes? No, yo llamé por teléfono a un número privado que me dieron de la municipalidad, me atiende Saldaño y me dijo que estaban evaluando todo. Te voy a llamar. Nada. ¿Cuándo fue esto? Esto fue ayer, al mediodía. Te voy a llamar en una urgencia de salud y todavía no lo llamaron. Como yo le dije, te está de palabra, mi papá no es un bache. Un bache puede esperar. Mi papá no. Metimos en la municipalidad el miércoles, ¿cierto? Empecé a llamar. Dice, no, bueno, ahora va a tener respuesta el lunes o martes. A ver, es una persona. Vuelvo a repetir, no es un bache. Yo quería hacer una consulta para ver si lo podíamos llevar a otro lado. Nada, no he visto una radiografía, no sé si le sacaron radiografía a mi papá después de la caída. Nada, no me han mostrado absolutamente nada. Qué barbaridad, ¿no? Lo único que le queda es venir acá, por ejemplo, a Banca 19 o a algún otro programa o a los medios para contar qué es lo que está sucediendo, porque la respuesta desde donde las tienen que tener evidentemente no las tienen, solo reciben un manoseo. Lo que está recibiendo esta familia es un manoseo conjuntamente, obviamente, con la persona que está internada. Están siendo manoseados por el Estado. Estamos diciendo esto porque el hospital es municipal y lo que más duele es pensar de que el propio intendente municipal, quien maneja todos nuestros destinos, que es el principal responsable de lo que sucede en la ciudad, es médico. Esto la verdad que no se puede entender, porque se le puede escapar a alguna otra área, pero no justamente el área de salud, porque la conoce mejor que nadie, porque caminó esos pasillos como no lo caminó nadie, porque fue médico durante años de ese hospital. No pueden estar ocurriendo estas cuestiones, que hoy es la de que viene Pedro a contarnos acá lo que está pasando Héctor y toda su familia. Y he escuchado muchas cosas. Pero se escuchan muchas cuestiones, y muchas veces los propios trabajadores han ido a reclamar la falta de insumos, etcétera, etcétera. No podemos vivir de esta una enfermera manera. a otra decía, ¿con qué limpiar los pisos? No tengo lavandina. Y mezclar detergente con desodorante. A ver, todas esas cosas que no tengan la delicadeza lo hacen adelante de la gente, no sé si se adrede o no. Pero esas cosas creo que deberían ser un poquito más. Pedro, yo le agradezco por haber venido, obviamente, y quedamos a disposición, vamos a seguir con este caso porque... Cuando tenga novedades, sí, vamos a saber, a ver cómo sigue esto. Quisiera ser, por lo menos mi papá, que sea mejor atendido. Y bueno, y que se me conteste a todos los pedidos que se han hecho. Radiografía, una historia clínica completa, de medicamentos que se le han dado, que creo que eso tiene que estar todo.
Por supuesto que tiene que estar todo y por supuesto que le corresponde tenerlo a la familia también si lo están pidiendo porque tiene que ver con la salud de su papá, cuando quieren buscar otras posibilidades, cuando lo único que han recibido evidentemente por lo que están contando es un terrible manoseo, es una negligencia tras otra que han cometido, ¿sí? En este caso allí en el hospital municipal y no puede ser que las familias tengan que venir a los medios de comunicación para obtener una respuesta vinculada a la salud que se la tendrán que dar las autoridades. La verdad que esperemos que se solucione y que no se repitan estos casos, porque decimos, es el caso de Héctor el que contamos, ¿no? Hoy quien está internado, el papá de Pedro, pero en realidad se puede estar repitiendo con muchas otras familias también, ¿no? Con muchas otras personas internadas. Gracias en serio por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por atendernos. Y ojalá se mejore. Puede ser que esto termine de la mejor forma y bueno, que no vuelva a ocurrir, eso es lo más importante. Que den una respuesta, porque ya presentaron notas en mesa de entrada del municipio, ya presentaron notas en el hospital, que entiendan que son personas y que entiendan que estamos hablando de la salud, que es lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y vuelvo a insistir, acá el principal responsable obviamente es el intendente municipal, porque es quien nos representa y quien fue elegido justamente para que maneje nuestro destino. Bueno, no lo está manejando, lo está chocando permanentemente, ¿sí? La verdad que, bueno, es indignante escuchar, más allá de lo que ha pasado con que no se lo ha operado, con la presencia de hormigas, con la comida fría, con que se encuentra con el papá con la comida en el pecho porque obviamente lo dejan comiendo solo y no lo puede hacer cuando lo ayudan otros pacientes. La verdad que parece tierra de nadie, estamos hablando del hospital municipal. Obviamente vamos a seguir, como decíamos, con este caso. Como si esto fuera poco, todo lo que veníamos escuchando con respecto al hospital municipal, decíamos que hoy se sesionó en el Consejo Deliberante y el tema más importante que abordaron los ediles tiene que ver con lo que tratábamos nosotros el martes pasado aquí en Banca 19, cuando los trabajadores de, el estacionamiento medido fueron enviados al hospital para trabajar en la limpieza del lugar, ¿no? Bueno, una vez que estos trabajadores comenzaron a hacer la denuncia de que se les está pagando en realidad por el estacionamiento medido, de que no están siendo reconocidos como empleados municipales, la reacción que estuvo el Poder Ejecutivo es presentarles una nota hoy donde directamente se les prohíbe el ingreso al hospital porque consideran de que ellos no están autorizados por ninguna autoridad del hospital, ni por ninguna autoridad administrativa, ni ninguna autoridad municipal para que ingresen al hospital a trabajar como ellos mismos se lo propusieron. La verdad que es tristísima también la respuesta que se le da, donde el Consejo Deliberante lo acaba de tratar, donde se va a citar a los diferentes funcionarios vinculados a la salud para que vayan a dar respuesta para ver qué es lo que está sucediendo. Invitaron al Consejo Deliberante no solamente al secretario de Salud, a la directora del Hospital Municipal, sino a Kubik, que firmó la nota de hoy, donde dicen bueno, que no pueden entrar más al hospital porque en realidad no saben qué están haciendo ahí, cuando ellos mismos le dijeron que vayan a trabajar, sino que también están invitando a Trabajo, que es el responsable, que acá denunciaban los trabajadores, invitan también al gremio, al Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul y a los trabajadores a tener una reunión en el Consejo para ver a qué solución se puede abordar y una vez más el Consejo Deliberante interviniendo para una solución que el Poder Ejecutivo evidentemente no llega porque lejos de ir solucionando, como decimos siempre, y allanando el camino, lo que va haciendo es complicándose más y entrando en un laberinto que nunca encuentra la salida. Nosotros vamos a seguir en Banca 19, cuando regresemos ya va a estar aquí con nosotros el doctor Eduardo Lapenta, él es el secretario general del Partido Socialista, porque hoy definitivamente se rompió el interbloque que conformaba el Partido Socialista con el GEM, Vecinos por Azul y la Unión Cívica Radical. Dicen que los temas son por cuestiones ideológicas que ya no están compartiendo los partidos, pero lo tratamos en el próximo bloque. Continuamos en Banca 19 y también lo habíamos anunciado en el primero de los bloques, ya estamos con el secretario general del Partido Socialista, que a la vez es precandidato a intendente también por el mismo partido. Estamos hablando del doctor Eduardo Lapenta. Eduardo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Andrea. No, por favor, gracias a vos. Bueno, decíamos, más allá de que se desarrolló la tercera sesión, ni bien comenzaba la misma, quien pidió la palabra fue la concejal Erika Torena. Ella ocupa la banca del Partido Socialista dentro de lo que era el interbloque de Vecinos por Azul, el GEN y la Unión Cívica Radical, conjuntamente, como decíamos, con el Partido Socialista. Pero hoy levantó la mano la concejal Erika Torena y le comunicó a sus pares, al resto de los concejales, que ellos habían decidido separar su banca de lo que era este interbloque porque ya no coincidían ideológicamente y políticamente con algunas cuestiones que estaban sucediendo. ¿Qué pasó, Eduardo? Porque parece confuso. Un poco confuso, sí. No, en realidad me parece que es bastante simple. A partir del fracaso, la disgregación de lo que fue el Frente Amplio UNEN, que era un frente progresista que en definitiva estaba intentando plantear
no solamente la problemática de la institucionalidad, sino también, y muy importante, la cuestión de la pobreza estructural que tiene la Argentina, la problemática de todas las prácticas clientelares que ha hecho gala el kirchnerismo en función electoral. Y entonces ese espacio político estaba preservando el progresismo, las ideas progresistas, más allá de los tres candidatos instalados, es decir, Macri, Massa y Scioli, que entendemos que son candidatos fundamentalmente de derecha, o sea, están en la centro derecha y además varios, o yo diría todos, comparten de alguna manera en distintas medidas esta problemática de las prácticas clientelares. Entonces, en este sentido, digamos, este espacio era muy significativo y hubo una serie de compromisos que se firmaron, una carta constitutiva del Frente Amplio UNEN, en el cual los partidos asumen este tipo de compromisos a los que me estoy refiriendo. Lo cierto es que después, en forma muy cercana, esto se firmó en el mes de abril de 2014, y con una muy buena repercusión pública, con una muy buena intención de voto, empiezan de a poco, fundamentalmente en el caso de Lilita Carrió y después el radicalismo, en una suerte de devaneo por otros partidos políticos con lo que ellos le han llamado la matemática electoral, es decir, sin demasiada fortaleza en términos de convicciones. Bueno, en realidad los partidos que nosotros consideramos progresistas, esto es el socialismo, GEN y Libres del Sur, se rearman en un nuevo armado, se postula a Margarita Stolbizer como candidata a presidente de la Nación y se empieza a trabajar dentro de ese espacio con un sentido de preservar esta idea. Margarita misma lo ha dicho, que ella no va a tener ningún tipo de acuerdo, de alianza o de frente, ni con Macri ni con Massa, que es un poco el planteamiento que se estaba haciendo. ¿Qué pasó acá entonces? Es la pregunta, bueno, acá en azul, ¿no? Acá yo creo que el GEN azul no está representando al GEN a nivel nacional. Quiero decir, no está inscripto dentro de la misma mística, de las mismas convicciones, de los mismos valores, por las circunstancias que fueran. A mí me da la impresión, yo los veo como muy preocupados, tal vez en cierto modo temerosos. No nos olvidemos que en 2013 fueron en conjunto con el radicalismo, es decir, una lista conjunta del GEN con el radicalismo. Pero bueno, pero lo cierto es que en esta, digamos, en estos devaneos, en estas actitudes confusas que han tenido, tampoco han tenido la delicadeza de irnos advirtiendo. O sea, el radicalismo de un día para el otro se fue, sin despedirse, y el GEN está prácticamente haciendo lo mismo. Nosotros nos hemos manejado con extrema prudencia, durante mucho tiempo hemos tratado de consolidar esto a través de objetivos programáticos, y la verdad que no lo logramos. Peor aún, en la actuación dentro del Consejo Deliberante, el GEN y el radicalismo se han manifestado como una fuerza bastante opuesta a las propuestas progresistas que planteó el socialismo. Me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, al problema de la emergencia de empleo, que fue un proyecto muy importante que hicimos nosotros, que presentamos, a la problemática de funcionarios ricos y empleados pobres, donde pretendíamos, por ejemplo, que los empleados municipales por lo menos percibieran el salario mínimo vital y móvil, que no lo perciben en la actualidad, o que las situaciones, como en el caso del agente de estacionamiento medido que estabas mencionando recién, se le diera una integración dentro de la carrera administrativa para que pudieran concursar o de alguna manera empezar a pasar a planta. Esta es una problemática que no es nueva. Esto empezó en el gobierno de Duclos y se lo sigue manteniendo como si fueran parias dentro del sistema municipal, y apartados, aislados. Usted dice que el bloque del Partido Socialista que hoy, bueno, está encabezando Erika Torén, terminó de sentirse cómodo con el GEN y Vecinos por Azul y Unión Cívica Radical. El chiste que hacemos nosotros siempre es estamos juntos pero no mezclados. La verdad, durante mucho tiempo hemos tenido que tener reproches porque consideraban que nosotros de alguna manera expresábamos el pensamiento del duclosismo. Y la verdad nosotros entendimos y entendemos que es necesario avanzar, entendemos que son fuerzas honestas y eso ya es bastante, ¿sí?
Pero la verdad es que se detienen a mitad de camino y cada vez que aparece una situación electoral empiezan a pasar este tipo de situaciones, en el cual comienzan a dudar. Y lo que yo me pregunto, si puede ser lo mismo, o sea, si puede ser lo mismo cualquier proyecto político. Y entiendo que no. Tal vez alguien pueda pensar, bueno, pero esto es un problema a nivel nacional. No, por el contrario. En realidad es un problema básicamente local. O sea, dentro del ámbito del Estado municipal cambia la posibilidad transformadora, la posibilidad de voluntad de cambio. Lo que estamos viendo recién, lamentablemente, esta pobre gente en el hospital, no es una problemática aislada, es una problemática de cómo se entiende el servicio de salud dentro de la ciudad, de cómo se entiende la relación con médicos, con enfermeras, con el resto del personal, de cómo se interpreta el servicio que la municipalidad tiene que dar. En el hospital hay más de 500 personas. En el sistema de salud municipal es enorme. Entonces no puede faltar gente, es imposible que falte gente. Lo que sucede es que no están bien asignados, no están bien distribuidos, no se han asignado funciones correctamente, porque en definitiva no hay una conciencia de que ese servicio público se tiene que brindar de manera adecuada. Y puede ser que haya personas que hagan un enorme esfuerzo y otras que no, o puede ser falta de coordinación. Es muy sintomático. Hoy no tenemos un secretario de salud, hoy no tenemos un director de salud. Bueno. Le guste a quien le guste, digo, es Pieri Saldaño quien cubre esa función. Es un chiste, digamos. Es profesor de educación física. Pero no, este no es el problema, él es secretario de gobierno, o sea, retiene su cargo anterior. Por lo tanto, es claramente un secretario que está a cargo de otra área. O sea, es una situación temporaria y además, frente a la problemática, contesta lo que recién acaba de contestar Pedro. O sea, te voy a llamar, te voy a avisar. Y dice lo mismo cuando va a una reunión de seguridad, cuando va a una reunión de problema de policía, de problema de lo que fuera. ¿Sí? Nada más que en materia de salud, como recién dijo tu invitado, lamentablemente no es un bache. Hay que proceder con urgencia. Bueno, en síntesis, esta es un poco la cuestión. Entonces, en realidad, es posible, nosotros estamos sosteniendo a Margarita Stolbizer, nos parece que ella. Ahora, ¿cómo irían en una lista? Porque ustedes entienden que, bueno, iría Margarita Stolbizer encabezando como precandidata a presidenta de la Nación, ¿sí? Bueno, después está la lista provincial, y aquí en la de azul estaría usted encabezando desde el Partido Socialista como precandidato a intendente con sus concejales. Nosotros vamos a ir con la lista de Margarita Stolbizer, que es la lista que acuerda el socialismo. Y está bien, y Claudio Molina tendría que ir también con la misma lista. Esta pregunta habría que hacérsela a Claudio. ¿Sí? ¿Cuál fue la reacción del resto de los concejales o del partido? En este caso, bueno, nosotros le hemos presentado una nota pidiéndole definiciones hace por lo menos 20 días. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, lo primero que hubo es no hubo respuesta. Y después cuando finalmente hubo, no hubo una respuesta formal. Es decir, nosotros lo que pretendíamos es que así como nosotros hacemos una exposición de motivos de por qué le estamos pidiendo una definición, la definición significa reducir el interbloque al acuerdo que significa el Frente Progresistas, o sea, lo que encabeza Margarita Stolbizer. Lamentablemente, ellos han seguido, digamos, dentro de estas situaciones de indefinición y que nos parece que es muy negativo en torno a la gente, porque entonces somos todos lo mismo. O sea, todo el esfuerzo de Margarita Stolbizer de diferenciarse del PRO y de diferenciarse del masismo cae en saco roto frente a una situación en la cual es todo igual, la UCR, Macri, etcétera. Digamos, yo creo que hay que llevarle a la gente convicciones profundas de qué es lo que queremos como proyecto político. Y a partir de ahí la gente tendrá la posibilidad de elegir. Yo no creo que solamente sigan liderazgos, que solamente sigan a candidatos de cada partido político. Bueno, este esfuerzo, sí. Claudio evidentemente o no está dispuesto a hacerlo, o no está seguro, o tiene algún tipo de temor. Hoy hablaba a la mañana con la concejal Erika Torena y ella me decía que incluso, bueno, ustedes habían escuchado a través de los medios de comunicación la posibilidad que estaban pensando desde el GEN de unirse con el radicalismo, con el PRO, y que sin embargo ustedes no saben absolutamente nada. Digo, se enteraban algunos pasos que querían dar los partidos que ustedes formaban parte, pero sin embargo se enteraron a través de los medios, digo, no había comunicación. La propuesta respecto al PRO y al masismo es algo que sale en el diario por declaraciones de Claudio Molina, sin tener nosotros ningún tipo de conocimiento. Esto es lo que... Pero, insisto, digamos, estamos globalmente dentro del mismo espacio. Son ellos los que tienen que definir dónde están.
Nosotros lo tenemos muy claro. Digamos, nosotros tenemos muy claro dónde estamos, ¿sí? Son ellos los que tienen que definir cómo van a ir en el ámbito local. Si van a ir con el radicalismo, si van a ir con el macrismo, si van a ir con el masismo. Bueno, cuando se decidan, definirán cuál es su situación y tal vez en definitiva vengan a hacer la interna con nosotros, o tal vez no lo sabemos. Bueno, no es una situación fácil, ¿no? Porque seguramente no ha caído bien esto, me imagino, el resto de los partidos, o la declaración que hoy Erika Torena hizo en el Consejo Deliberante ya de definitivamente separar la banca. Exacto. Ya igual no había una relación que uno veía que era por lo menos... Es una decisión que le hemos demorado mucho tiempo, es una decisión que hemos tratado de todas las formas posibles de mantener el espacio. Nosotros somos frentistas, el Partido Socialista es frentista, en ningún caso se presenta solo, siempre está trabajando asociado a otros partidos políticos. Es lógico que va a haber algunos que van a ser más progresistas que otros, que las propuestas puedan ser distintas, que los perfiles de los candidatos puedan ser distintos. Pero aquí estamos frente a una situación en la cual este embelezamiento que tienen ellos por ir con los radicales no les permite comprender la necesidad de profundizar nuestro espacio y de diferenciarnos. ¿Qué los une? ¿Qué le parece al GEN con la Unión Cívica Radical en azul? ¿Los une...? Bueno, para empezar es un nacimiento común, ¿no es cierto? El GEN es un desprendimiento del radicalismo. Pero yo creo que hoy, digamos, es la matemática electoral. Están haciendo cálculos a ver cómo les puede ir mejor. Yo creo que cuando uno empieza a hacer cálculos y deja de lado las convicciones, es porque no está seguro de sus candidatos. ¿Estas son las diferencias ideológicas que marcan ustedes que están teniendo con el resto de los partidos que conformaban el interbloque? Sí, en realidad el Vecinos por Azul... no está claro cuál es la expresión real que tienen, ¿cierto? Y digo, esto no lo digo de mal, lo digo sencillamente, cuando estamos haciendo reuniones, parte, es decir, de las 3 o 4 personas que participan, algunos trabajan con Duclos, ¿no es cierto? Por lo tanto, en realidad, uno no lo ve con un perfil propio. Estamos hablando concretamente del GEN, acá Libres del Sur no tiene expresión, y del radicalismo. La situación en concreto es que frente a proyectos de cierta envergadura no están dispuestos a acompañarnos. Por ejemplo, nosotros dentro de las propuestas está la del voto directo de los delegados delegados municipales. De las localidades. Y con una cierta profundización de descentralización administrativa y demás. Esta fue una propuesta muy resistida por el GEN, a punto tal que nosotros la sostuvimos en la plataforma electoral en el año 2013 para el Consejo y después no logramos unificarla porque ellos estaban en desacuerdo. Y lo mismo le podría decir de muchas otras cosas, que cada vez que confrontamos ideas, ellos se colocan varios pasos más atrás en términos de progresismo. O sea, el problema concreto que nosotros vemos acá es que es necesario una posición, yo diría, de coraje y de convicciones transformadoras de la ciudad. No se trata solamente de cambiar el intendente o de poner una persona un poco más honesta o un poco más dialoguista. Esto no nos resuelve la situación, ¿sí? De Grandicelli a Pieri Saldaño tenemos una persona que tiene más diálogo, seguramente, pero la situación no cambió. No es un problema de diálogo, es un problema de concepción de transformación. Yo creo que el GEN ha advertido que nosotros estamos creciendo, o sea, estamos creciendo en conocimiento de la gente, estamos creciendo en intención de voto, estamos creciendo en equipos de trabajo, estamos creciendo en propuestas, y bueno, y todo esto lo lleva a que tornen un escenario más difícil en una competencia directa con nosotros. Esta es la explicación para mí más sencilla, o sea, dentro del espacio Margarita Stolbizer tendríamos hoy una interna entre Claudio Molina y nuestro partido como candidato a intendente. ¿Sí? Bueno, esta es la interna que ellos están esquivando, que están evitando. Uno podría decir, tal vez la superen, tal vez el escenario sea otro, pero en todo caso necesitan una rueda de auxilio, necesitan un apoyo para tratar de presentarse frente a la comunidad integrando otros espacios. Pero esos espacios que pretenden integrar claramente son espacios no progresistas. No estoy diciendo en la gente, hay afiliados radicales alfonsinistas, hay dirigentes radicales alfonsinistas que representan lo mejor a mi modo de ver del radicalismo en su concepción progresista. Lo que me estoy refiriendo en concreto es a la estructura partidaria y fundamentalmente al sello que ellos han logrado insertar
como una fuerza de derecha asociándose al macrismo. Doctor, le agradezco por haber venido. Bueno, contándonos lo que fue toda una novedad, se empezaron a mover las fichas del tablero electoral, en este caso en nuestra ciudad. Vamos a ver cuál es la reacción que tiene fundamentalmente el GEN, ¿no? Con declaraciones fuertes que han hecho en este caso el secretario general del Partido Socialista, y veremos si hay algún tipo de reacción. Está todo muy quieto en nuestra ciudad vinculado a las elecciones, así que bueno, veremos. Se hizo la primera jugada, se movió una pieza fundamental, una ruptura, un quiebre. Vamos a ver cuál es la repercusión, ¿sí? Por parte del resto de los partidos, fundamentalmente del GEN. Ha sido muy duro, incluso con la figura de Claudio Molina. Sí, un GEN que nunca, y es cierto, puede terminar de divorciarse, si se quiere, de la Unión Cívica Radical. Si bien tienen una raíz común, es cierto que cada uno ha tomado su camino. Pero evidentemente acá parece que no se sienten seguros si trabajan de manera separada, si se presentan de manera separada, ¿no? Por lo menos es lo que se viene pensando desde el Partido Socialista, y entienden que tampoco hacer una unión con el PRO o en este caso con el Frente Renovador termina siendo una de las opciones ideológicas y del tipo de ciudad que uno piensa y quiere, por lo menos que vienen ellos elaborando desde el Partido Socialista. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Andrea. Nosotros obviamente nos vamos a encontrar el próximo martes a partir de las 22. Bueno, vamos a seguir obviamente en estas presentaciones, en estos caminos. Sería interesante que venga Piri Saldaño, ¿no? A hablar un poco de lo que es salud, con lo que hemos tenido hoy. También sería interesante tener al GEN, bueno, tantas cosas que van surgiendo, ¿no? A medida que pasan los programas. Solamente queda agradecerles por haber estado al otro lado, al abuelo, a Naco, que han estado aquí con nosotros, a Andrea como siempre, que incluso me maquilla también ella todos los martes, a la Bahía por la ropa. Hoy me gusta mucho el collar, el anillo que me han dado de India Style, me encanta verdaderamente, y así me voy a fundir después. Yo le voy contando porque después me gusta y me lo quiero quedar. Así que bueno, todos en serio, gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 22 y acuérdense de las reiteraciones mañana miércoles a partir de las 17. Chao, gracias por formar parte de Banca 19.